¿cómo es el proceso de composición de una rola? A ver, coméntanos así rápido. Damos cierto orden, ¿no? Sí, o sea, ya agarramos el Para hacer modo. el álbum tuvimos que organizarnos mucho. Sí, claro. Incluso después de los ensayos y todo, grabando acá, es cuando salieron todavía más ideas. Ok, o sea, claro. en voz. Pero- el álbum se grabó Sí, acá. señor productor. Aquí lo grabamos. Acá. O sea, estamos en un lugar sagrado. Es como el pasto de Wembley. Pasto de Wembley. Déjame voy a recortar un pedazo de alfombra, espérame. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock and Beat, tu canal de música de alto octanaje. Jerry, ¿cómo estás? Bien, Matthews, tú. Ahora de larga distancia. Estamos como en el... Así es. Oye, Jerry, fíjate que estamos hoy de manteles largos. Estamos estrenando estudio, locación y además arrancando este nuevo formato de Rock and Beer con invitados de lujo, Jerry. ¿Cómo ves? Con unos invitadazos que Invitadas de lujo. nos así es. haciendo el favor de acompañarnos y además de ser padrinos. Padrinos de este nuevo formato de Rock and Beer. Jerry, fíjate que les quiero dar la bienvenida al grupo poblano de metal progresivo de Brain Rage. ¿Cómo están, señores? Rain Ray. Muy bien. Bien. ¿Cómo están? ¿Bien? Antes que nada, salud. Saludcita. Que estamos Salud. inaugurando este nuevo formato. Así es, salud. Sí. Las chelas aquí por doquier. Saludcita. Mm. Salud en Y casa también. Jerry, pues fíjate que hemos estado reaccionando a varias bandas, no solamente internacionales, sino también nacionales. Y bueno, pues ya tuvimos la reacción de uno de ustedes, su video. del último videoclip. Sí. Y Jerry, antes de entrar en materia, ¿qué te parece si se presenta The Brain Rage, banda poblana? Nos Si encantaría. quieres, de derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Adelante, perfecto. nombre y ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Cómo te gusta que te diga? que tu nombre, instrumento y calificaciones de primaria. Fe de bautizo. Así es. Adelante, Pues yo soy Michelle y soy guitarrista. Mitch, guitarrista. Iván, baterista. Iván, bataca. Soy Val, guitarrista. Yo soy Miguel, vocalista. Jerry, la pregunta que nos hicimos la vez pasada, ¿y el bajo? Y el bajo. Y el- Empezamos duro, ¿eh? ¿Y el bajo? Empezamos duro. ¿Qué ¿Qué es? es eso? Bueno, tranquilo. Ahorita nos van a explicar cómo es esta conformación musical de ustedes, Ok. cómo es que se complementan. Pero Jerry, salvo lo que opines, pues hemos visto una evolución musical. En lo personal he seguido a The Brain Rage y a Val desde sus bandas, desde que hacíamos desmanes Ah. en la prepa. Antes de que fueran bandas, eran desbandas. Desbandas. Pero, Jerry, comentamos la vez pasada que hoy The Brain Rage ya tiene una evolución muy madura, con una estructura musical perrísima y con una complejidad y he hecho reviews también de sus rolas. Y no es ensalzar de más, sino que estamos, Jerry, ante una bandota poblana. Sabemos que Sí. Puebla puede exportar buenas bandas y bueno, The Brain Rage pues es una muestra de ellos, ¿no? Sí, exactamente. Y al nivel internacional, o sea, también están dando de qué hablar. Así es. O sea, no solo es una banda que representa a Puebla, sino que también representa a México. Así es. O sea, está poniendo el nombre de México muy en alto. Sí. Y qué bueno que, o sea, qué más orgullo y qué más sacada de pecho que sean de Puebla, ¿no? Pero Vamos a empezar con las preguntitas sabrosonas. ¿Qué les Venga, parece? A ver, Dale. primera, ¿cómo sabemos que todos militaban en algunas bandas? Yo a Miguel lo había visto en bares, rockeando duro, a Balbuena, todos. Claro. Pero ¿de dónde viene esta conformación actual de The Brain Rage desde el nombre? ¿Y en qué momento ustedes deciden la dirección musical que hoy tienen? ¿Cómo surge la banda? ¿Cómo surge The Brain Rage? Pues empezó, mira, obviamente a todos ya los conocíamos desde antes, o sea, llevamos más de 20 años, 25 años conociéndonos, cada uno, como dices, con sus propios proyectos, Sí. haciendo cosas, original, covers, lo que sea, ¿no? Y hubo una ocasión donde con Michelle y yo hicimos un tributo a Metallica de Ok. la era del Kill 'Em All. Ok. Y lo Buena presentamos, en muy buena época, y ese lo presentamos en un bar que tenía Miguel. Ya. En el Rock Pop, Ajá. en Cholula. Ah, sí, claro. La el Rock rock pop, Pop en Cholula. así es, atrás. Y ese día fue Balbuena. Ajá, ok. Entonces, estábamos ahí los cuatro y Balbuena se acercó a platicar con nosotros, y nosotros también que queríamos armar algo, hacer algo de música original, y dijimos, va,
pero Miguel no estaba en ese primer momento. No estabas en los planes. Sí. No estabas en los planes. Estaba Yosef ahí. Estaba Pero Yusef, se que fue... empezaban a alinear los Ajá, planetas. y ahí sí teníamos Ahí estaba el bajista. primer bajista. Ahí estaba el primer está, bajista. ok. Después Que de curiosamente como 10 bajistas regresó a ser el bajista. regresó a ser ahorita el Ok, último ok, bajista ok. que tenemos. Ok. Que no está ahorita porque no tenemos bajista. Ahorita nos cuentan esa historia. Sí, esa historia. Sí, No, está raro, pero bueno. Entonces de ahí decidimos empezar a tocar. Había un muy buen amigo también, Gerardo Jiménez, que cantaba, pero pues por situaciones pues personales, externas, lo que sea, ya no continuó. Y en ese momento dijimos, bueno, ¿quién es el mejor vocalista que pudiera integrarse a la banda? Ya teníamos nosotros como un estilo definido Sí. o queríamos... Mira, Valbuena venía de una banda de progre, que era Delta. Ok, sí. Era Delta de Dirac. Delta de Dirac. Delta Me acuerdo de Dirac. de esa banda. Así es. Yo traía otra banda que se llamaba Obertura, que no salió tanto, pero igual éramos medio progresivo. Ya. Y Michelle ya había tocado con Valbuena en otra banda que se llamaba Blackstone, que era similar a lo que estábamos haciendo, pero diferente. Era un Ok. poquito, bueno, diferente, ¿no? Entonces, como que ya sabíamos lo que queríamos y siempre el progre pues, fue algo que nos gustaba. Sí. Pero dijimos, no vamos a hacer progre porque está muy perro y no queremos y no sé qué. Yo venía, ¿te acuerdas? De Delta Dirac. Sí, de donde era Delta. Puro progre. Era Entonces, puro cuando progre, yo así es. les platiqué Sí. la idea del proyecto, yo le dije, oye, más metal, pero ya progre ya no. Sí, o sea, sí. yo estuve tocando con la otra banda 5 años progresivo. Sí. Y así empezamos a conceptualizar el estilo de la banda, ¿no? Ok. Con un sonido muy duro, Sí. muy orgánico, cero procesos Muy de crudo, guitarra. exacto. Yo en ese entonces tocaba directo al amplificador y dijimos Ok. así que se escuche, ¿no? Pero bueno, poco a poco fue evolucionando y fueron empezando a aparecer tintes de progresivo, ¿no? Ahí- Inevitable. Inevitable. Hasta prácticamente caer en el Pues, progreso. sí, Y luego hasta nos nominaron a mejor banda. No queriendo. Progresivo. A ver, metal bueno, Metal progresivo. Ajá. a ver, eso es importante porque hoy hay una multiplicidad de géneros que se han fusionado, digamos, del rock, del metal, del speed metal, del progresivo, del thrash. Si les preguntara a alguien y les preguntamos, ¿cómo definirían el género exacto? ¿Cuál sería? No, Es que es difícil. Miguel, ni Está idea. raro porque. Está raro. Sí, o sea, Está rara la banda, ¿no? Es que nos han dicho que somos group metal un poco de grupo, con sí. un poco de Sí. prog. Entonces Ok. nosotros pues decimos que somos group prog. Group prog metal. Ok, Ajá, ok. pero no sí. estamos seguros de que sea. En realidad, realmente incluso un- siempre que, bueno, no siempre, pero sí en algunas ocasiones que nos han entrevistado, les devolvemos a la pregunta a los ustedes. entrevistadores, Sí. decir, bueno, ¿y ustedes qué escuchan en The Brain Rage? Sí. ¿Qué estilo? Sí, sí, sí. ¿En qué estilo? Porque es un poquito complicado, o como a qué banda que nos puedan decir, mira, suenan como a tal banda. Sí. O sea, no nos han podido decir, suenan como a y eso es, cuál- eso es Sí, está obviamente padre eso es muy porque bueno, los identifica pero y los al día hace- de hoy no ha habido ni en vivo, que cuando nos han escuchado, ni en entrevistas que nos digan, suenas a tal banda. Sí. Sí, porque, por ejemplo, algo que nos critican mucho en el programa es que siempre estamos catalogando y comparando a los grupos con suenan como estos, suenan Sí, como sí, sí. estos. Es un segmento tal. Precisamente con ustedes lo que nos pasó es que, o sea, no ¿Para sabía dónde? ningún otro nombre. Ah, no hay es que, otra. es que de repente Y como eso que hay es así, tintes, ¿no? es una O mezcla sea, de- suena de repente a Pantera, Sí. suena de repente a Gojira, suena de Pero es que, repente ¿sabes a qué? Dream, O sea, por suena de ejemplo, repente- sí. con lo de Pantera y así que nos han catalogado es mucho por la voz de voz, la Mike, voz, ¿no? sí. Pero musicalmente Musicalmente no tiene tiene nada Sí. que ver, ¿no? Hay algunos pasajes de Ándale, trash. pasajes. O sea, como que hay pasajes donde sí puedes segmentar, pero en conjunto es difícil y yo creo que es una ventaja que tienen ustedes, claro. ¿no? O sea, Sí. de no encasillar. Súper refrescante. Mitch, Bueno, entonces si saben de alguna banda que se parezca a The Brain Rage, sí, nos dicen. sí, de hecho es la segunda No, ya vamos. De hecho, está acá afuera. Gracias. Gracias, buenas tardes. Oigan, Mitch, a ver, segunda pregunta. Ahorita Jerry también hay algunas preguntas, pero sobre la marcha nos gusta Sí, ir. ir sacando, ¿no? En el último video que grabaron, que es un super video, una super producción, Me encantó. buenísima ahí en las Eso a mí me Así es. pareció espectacular. en algunas catacumbas ahí de alguna ex hacienda, ¿no? De la Así ex es. hacienda. Abajo de una iglesia. Sí, sí. Oye, No, una sí, doc, está abajo de la Sí, iglesia. sí, sí. De Amaluca. La maluca. Y la Eh, producción muy Esa producción buenísima, yo creo que ha sido el video más representativo de ustedes, ¿no? En donde se plantearon una idea, decir, Sí. vamos a dar el siguiente salto
en temas de producción y creo que se enfocaron, ¿no? ¿Dónde surge esta bifurcación de decir, ahora sí nos toca hacer ya algo pro, o sea, saltar al siguiente nivel, Michi? No, pues estábamos ahí en las pláticas. Siempre platicamos mucho como qué es lo que vamos a hacer, como cuál va a ser el estilo. Y particularmente de este video, pues platicamos, llegamos al punto en decir que pues queríamos hacer algo, como dar el paso siguiente. Sí, se vio. Y sí, se notó Se vio. muy cabrón. Jerry, En ¿qué? todos los niveles, Sí, o sea, sí. no solo musicalmente, sino que también visualmente. como Exactamente, es que banda. tiene que ir de la mano. Si, Exactamente. si evolucionamos en la música, Sí. pues igual el video nos puede quedar atrás. O sea, tenemos que hacer Sí. no un lyric video, no un video con inteligencia artificial como fue el que hicimos antes. Sí tenía que ser algo arriba. Y pues con la dirección de Val, que es el que con su estudio hicimos todo eso, se rifaron todos. O sea, No, los pero- de iluminación, Exactamente. el staff, Pirotecnia. el frontman. Todo el concepto creativo Yo no de recuerdo, la verdad, como... Es que tiene carnita ese video, tiene historia. ¿Tiene historia? Tiene su historia. Ese será para una segunda parte. Por eso, mira. Así es. Por eso le metíamos la cerveza. No, pero es que Michelle llevó Tiene demasiadas una cervezas ese día. Ok. Tiene una historia Es- un poquito es que no. culpa de Michelle. Ya, ok. O sea, le tocaba el catering, pero no leyó Pero en se catering pasó. agua. O sea, Ah, sí, leyó... Sí, no, Llevó cerveza y chelas. alcohol. Chelas. Y a mí me pasaban las chivas como en las bodas, así de... Ya sé Me cómo... pasaron, ¿eh? Sí, pasaban otra y Sí, otra sí, y otra. sí. Oye, necesitamos eso. Yo no quería ser gozoso. No quería. Oigan, señores, otra pregunta. Sabemos que hoy la inteligencia artificial está sustituyendo temas de creatividad, producción, todo. Diseño. Así es. Yo creo que vamos a llegar a un punto en donde vamos a regresar a lo básico, ¿no? Al orgánico. A lo orgánico. Lo que Se va a extrañar. A lo del Exacto, momento. Yo tengo mis salvedades, por ejemplo, con las portadas de disco que se hacen a través de inteligencia artificial. Portada que ustedes sacaron en la última de Mental. de Mental, ¿no? ¿Por qué no inspirarse en algo más orgánico? Alguna fotografía chingona. ¿Por qué utilizar la inteligencia hoy a su consideración? ¿Qué ventajas les da? Digo, hay tiempo, todo eso, pero ¿por qué la creatividad no llevarlo un poco más ¿no les dan ganas de eso o van a experimentar eso No, más adelante? No, De hecho, íbamos a hacer una foto original, porque pues, ves que Vales fotógrafo también. Sí, por eso lo pregunto, pero se me hace que tiene Pero- flojera. No, por eso simplemente empezamos como a cada quien buscar imágenes. Ok. Esa nos gustó mucho, Ok. porque sentimos que Es la que del hospital, ¿no? representaba Así bastante es. Sí, pues, el de concepto. lo que habla el Sí, disco. Sí, sí. Y- Ojo, yo no soy de los que están peleados con la inteligencia artificial. De hecho, para mí es una herramienta más, ¿no? Sí, Así claro. salieron los sintetizadores, como salieron en la música que ayudaban a crear nuevas cosas, creo que la inteligencia artificial te da esto. Y hay looks que nunca se hubieran podido lograr sin la inteligencia artificial. Entonces, es encontrar ese equilibrio de cuándo hacer las cosas Sí. orgánicas Sí. y de cuándo hacer mano de esta super Pues herramienta. es que justo es eso, o sea, como lo comentaste al principio, o sea, si lo tomas como una herramienta, te ayuda a potenciar lo que estás creando, ¿no? Sí. Como en algún momento lo fue el internet, ¿no? Que decía, no, pues, no, o sea, es una herramienta, ¿no? Exacto. Pero pues ya depende también de cada quien hasta el dónde quieres llegar con la inteligencia Claro. artificial. Sí. Como artista, Sí, el abuso. la verdad es que pues no te satisface nada, ¿no? El crear una obra con inteligencia artificial porque no tienes ninguna satisfacción personal al entregar tu obra a quien la ve, la escucha, la percibe, ¿no? Sí. Entonces, pues vaya, yo creo que también hay gente que incluso hasta libros han escrito, ¿no? Sí. No, Ya ya sea no, música, así todo. Sí. Pero vaya, no hay ningún mérito ahí, ¿no? Claro, Y eso es como a lo que me satisfacción refiero. personal. Y yo creo que también mucho depende de cuál es tu objetivo como artista. Si quieres trascender, si quieres transmitir, si quieres. Pero si no quieres eso, pues Sí. está bien. O sea, cada quien es muy libre Yo- de hacer lo que quiera, ¿no? Yo voy a un poco a la desventaja de la que se habla, ¿no? Años de estar militando en bandas de horas de entrenamiento vocal, y viene alguien y en una hora crea una canción, ¿no? Claro. O sea, esa es un poco la desventaja. texto. Exacto, ¿no? O sea, hazme una canción. pero ta, lo ta, ta, notas, ¿no? ¿eh? O sea, sí se nota. Exacto, ¿no? O sea, Entonces, todavía aún se nota. O sea, todavía no está tan perfeccionado. ya se para que empieza a Pero- ahorrar ese ya, límite. sí. Como Ya, dices, yo ya, creo ya. que va a regresar la gente va a querer ya después escuchar más música en vivo por Exacto, eso. Que a ver, exacto. ¿dónde están los verdaderos músicos? Exacto, Tocan. exacto. Y, Sí, y exacto. eso pues,
Yo creo que va a No, regresar. tienes toda la razón y es algo que, por ejemplo, algo que pasó con el tema de que los discos empezaron a ir hacia las plataformas Lo como digital, Spotify, lo sí. digital, lo que causó es que las bandas regresaran a los conciertos. Porque con el disco, el CD, las bandas ya se sentaban en sus palacios a recaudar dinero y ya no querían hacer conciertos. Era una lluvia de dinero espectacular con los discos. Entonces llega Spotify, llegan estas plataformas y de repente los artistas empiezan a retomar estos temas en vivo que nos regalan a nosotros, que somos los consumidores, estos momentos que son los mágicos de la música, ¿no? Sí. Entonces, ¿Han pensado en sacar un disco en formato físico? Lo hemos pensado. Sí, Mucho. lo hemos hablado. Es que, ¿sabes qué? Como somos una banda autogestionada, todo nos cuesta. Claro. Todo. Entonces, siempre tenemos algo antes de que empecemos a ver la parte de los discos físicos. Sí. Pero el lugar a donde vamos a tocar nos dicen, ¿y sus discos? ¿Y sus Sí, discos? sí, Entonces, sí. sí vamos a mandar a hacer algo de disco. Sí. Yo creo que desde los que teníamos desde Control, Mental también, entonces sí vamos a tener que hacer algo. O sea, con sí lo hemos sus pensado. cassettes grabados. Unos cassettes Unos que- buenísimos que andan ahí con el estéreo. No, o sea, sí lo queremos hacer, sí lo vamos a hacer. Sí. Solo que tampoco hemos tenido el tiempo porque es otra cosa. O sea, ahí no puedes hacerte con inteligencia artificial tu librito de 8 páginas. Claro, O sea, hay que hacer algo muy bien Exacto. hecho, muy bien Sí, sí, pensado. sí, y es un producto. Ya es un producto Sí, claro. más. Y es una inversión fuerte. Y es una inversión Claro, fuerte. la verdad. Sí, porque no puedes sacar 20 Solo discos, hacer ¿verdad? Exactamente. Solo es como para gente. Hay gente que le gusta mucho coleccionar los discos todavía. A muchos. Pero la mayoría, pues, escucha música en streaming. Sí, en streaming. Lo digo porque hay un pequeño parteaguas hoy del tema de la música en físico. En Japón tienen una cultura de la música física brutal. Ujú. Ahí hay el único, ahorita les vamos a dar un dato, pero los únicos 2 Tower Records En el mundo. en el mundo Uno está en son Japón. en Tokio y otro acá. ¿Acá? Y en el mundo, ¿eh? Aquí, Ah, en el- y acá en los la dos. calle. O sea, Órale. los dos. Entonces, nos estaban diciendo que hay un repunte de grupos y de la gente que está volviendo al LP Sobre todo el Ah, el LP, acetato. al Al acetato, empezando a sí. resurgir. Al cassette también yo he visto. y a los ¿Sí? cassettes. Ujú. Entonces, ya se está volviendo un objeto como más Sí, de colección. ¿Por qué? Porque en el mundo hoy tan digital, Sí. el tener algo físico te da mucha identidad. O Sí. sea, hoy te dicen, te paso mi contacto, te paso mi dirección, Ujú. o sea, ya todo es, pero Y ya sí, el físicamente, sentido de olerlo. pertenencia. Entonces, pues ojalá se animen a sacar Sí. la próxima producción, que nos regalen a lo mejor unas 2 millones de copias. Y Sí, yo creo que. bueno, o no Claro, pensaban, claro. ¿cuántos pensaban Para todos hacer? sus suscriptores. O menos. O 3. o menos. No, pero bueno, sería bueno porque pues en los conciertos Claro. Sí. también se autografían y todo. Claro. Oigan, platícanos un poco de lo que están creando ahorita. ¿Cada cuánto se ven? ¿Cómo ensayan? Si tienen ahorita presentaciones, ¿cuál es su calendario para el segundo semestre del 2025? ¿Qué viene para The Brand Rage en este segundo semestre? Pues ahorita, por lo general nos vemos una vez a la semana para, Ok. para ensayar, etcétera. ¿Dónde ensayan? En algún- Casa de Iván. Ya. Ahí tenemos montado un estudio Ok. muy bien montado Ya. para poder ensayar. Ok. Y pues ahorita estamos terminando de montar todo el álbum, de Ok. hecho, para poder tocarlo completo en vivo, ¿no? Ok. Porque sí se requiere mucho ensayo, ¿no? Claro. Y estamos empezando a conceptualizar un nuevo sencillo. Ok, sí, eso Para es lo que A leímos en la, las noticias, ¿no? a la par de ir promocionando el álbum, porque todavía tiene mucha carnita por donde. Ya. O sea, sí queremos seguirlo moviendo. Incluso traemos en mente hacer otro videoclip Ya. de alguna de las rolas del mismo álbum, pero a la par queremos no dejar de componer, no dejar de producir, y estamos ahorita ya aterrizando una nueva idea para una nueva rola, ¿no? ¿La nueva rola va a pertenecer a algún nuevo concepto de álbum conceptual o va a ser Pues todavía no lo tenemos de Queremos. acuerdo. Sí, Todavía Es le que queremos. también ya estamos cocinando lo que va a ser el tercer disco. Y Ok. estamos Conceptualizando. conceptualizando, porque nos gusta mucho. Así Ya incluso, conceptual. así Sí. salió incluso la idea del segundo álbum. Sí. Empezó con un sencillo, pero después dijimos, oye, si nos seguimos con Sí. bajo el mismo concepto y todo, Sí. y terminó siendo un álbum, ¿no? Pero empezamos con un sencillo, entonces, pues no sabemos. Están usando la misma Ahí vamos, fórmula. ahí vamos. Más o Sí, menos. más más o o menos. menos, ¿no? A mí me gusta mucho estas fórmulas de discos conceptuales que siguen una secuencia en cada canción o un tema en particular, sin dejar
el disco en un tema en particular. El mental o el mental sigue toda una secuencia de pues temas psicológicos, temas también del sueño, de ansiedades o de... Ujú. ¿Eso quién lo escribe de ustedes? Eso... Las letras las Tú, escribo yo. tú. Es autobiográfico. Más o menos. Aquí el loquito. Ok. O sea, tú escribes, Ajá. tú escribes. ¿Cómo es el proceso de composición de una rola? A ver, coméntanos así rápido. Por ejemplo, ensayamos primero, ¿no? O sea, ellos ya tienen la música. Pero Valbuena trae Por ejemplo, hace trae una una maqueta de Hace una maqueta de riffs. Ok. y de ahí pues nos la pasa, la escuchamos, Ok. luego Iván le mete batería. Iván, tú te empiezas a meter Yo le empiezo a bataca. meter bataca, más o Ok, menos. Él ya me la manda con una bataca de base. ok. Entonces digo, bueno, puede ser así, puede ser Luego, diferente, y ahí nos vamos. ya. En los ensayos también pues las probamos y yo empiezo a probar voces, Ok. porque pues es o sea, es un relajo. Sí, Tienes sí, que estar claro. Sí llevamos Probando. cierto orden, ¿no? Sí, o sea, ya agarramos el Para hacer modo. el álbum tuvimos que organizarnos mucho. Sí, claro. Incluso después de los ensayos y todo, grabando acá, es cuando salieron todavía más ideas. Ok, O sea, claro. en voz. Pero- el álbum se grabó Sí, acá. señor productor. Aquí lo grabamos. Acá. O sea, estamos en un lugar sagrado. Estamos en- Es como es como el pasto de Wembley. Pasto de Wembley. Déjame Estuvo Mike. voy a recortar un pedazo de alfombra, espérame. Oye, entonces así empieza el proceso. O sea, tú empiezas con Sí, riffs, con maqueta. yo empiezo por crear la estructura, las ideas. Algo de idea. Las voy mandando. Musical, toda la estructura. ¿no? O sea, no me no- meto con no- melodía, no me Nunca meto con- Miguel empieza nunca No. empiezas con algo de Casi no. letras, no. No, pero con este sí, Porque o las sea, con letras este álbum, Las espera, hago al final. es que con este álbum ya teníamos los títulos de lo que Los queríamos títulos, hablar. eso Y sí. te empiezas a imaginar ya. Entonces, Porque en no, este no, álbum, no, como letras ya no. teníamos todos los... Porque Los pusimos trastornos. así literal, vamos a hacer los trastornos, ¿no? Pusimos trastorno tal. Ajá. Entonces ya teníamos ahí la lista de todas las canciones del Ok. disco. ¿De qué iba a Entonces hablar? ya Val dice, bueno, esta va a hablar de esquizofrenia, tiene que ser más oscura, Ya, más ok. acá, esta va a hablar de ansiedad, tiene que estar más ansiosa. Entonces, por eso las canciones tienen mucho que ver con cada trastorno, eso está lo chido de ese disco. ok. Y hasta después se puso el nombre de las rolas, ¿no? Decíamos, por ejemplo, el trastorno, ¿no? Sí, ya. Ansiedad, Con la esquizofrenia, letra. o sea, se hacía Con y las al cosas final que ya, dice, las al- palabras. Porque yo primero hago nada más la voz, Ok. pero no digo nada. es Ok, wash, estás, ajá. Ay, Nada más vas agarrando las melodías, vas viendo qué partes van a ser, va a ser el coro, y ya después que está más o menos definido, ahí es meterle las palabras, que también es difícil porque... Ya ahí empiezas a componer el tema de las letras. Exacto. Ok. Cantan en inglés y en español. O sea, hay una combinación de los dos idiomas, ¿no? Y hay unas rolas que son inglés y español en la misma. Exacto, en la misma rola, es lo que te iba a decir. Spanglish. Spanglish. ¿Qué les gusta más a ustedes? O sea, Los dos, la verdad. el inglés es bueno porque te puede Sí, proyectar hacia otro, proyecta, ¿no? sí. No te creas, ya No. hay mucha banda Ok. que Pero también sí en su idioma en está- español. Sí. Bueno, no Sí. sé, yo ahí sí difiero, porque por ejemplo hay una bandota que deben de conocer, ubicar perfectamente mexicana que se llama Ágora, Ah, claro. Sí, que yo creo firmemente que esa banda de haber cantado en inglés o decidido cantar en inglés estarían... Sí, Todavía. pudo haber proyectado. Pudo haber Sí, proyectado. seguro. Puede ser, puede Puede ser, ser. sí, sí, es cierto. Pero bueno, Puede Entonces, ser, puede ser. ¿cuánto más o menos se tardan en hacer una rola y de ahí empezar a componer el álbum? ¿Qué se tardarán? ¿6 meses? ¿Un año? Fácil. Más o menos. Un añito. Un no, año. Un año. O sea, sí En es un, buen en un tiempo. álbum sí un año. Lo que Pero pasa es que tampoco nos vemos tan seguido, ¿no? Ok. Y hemos trabajado mucho a distancia, o sea, Ya. no creas que vamos y montamos en cada ensayo, sino pues vamos trabajando a distancia. Hay rolas que han salido a distancia Sí. y hasta que después de que las grabamos las empezamos a sacar ya como banda, ¿no? En conjunto. Ya. Entonces, La sí de- depende mucho el tiempo que tengamos, la disposición, etcétera, ¿no? Ok. Varía, espérate, varía. espérate. Esto es rock and beat y ya todos estamos secos aquí. Sí, ya, Entonces, ya se acabó. voy a tener que hacerle de barman. No, a ver, no. Otra ronda. Sí, ¿no? sí. Otra ronda. Pero te vas a atravesar, no. Yo voy. Pero vas a cobrar, ¿no? Yo voy. Sí. Te dejamos propina. El servicio. ¿Vas a querer propina? Pero del 15 para arriba. Ah, bueno, sí, sí. Oigan, Bueno, yo tengo una pregunta un poco incómoda. A ver. Sí. Ay, güey. Y es la siguiente. ¿El bajo para ustedes es importante? ¿Es fundamental en un grupo? Ustedes parecen Sí. demostrar lo que... Sí, claro que sí. No, pero, No. o sea, sí lo meten, o sea, me queda claro.
pero, o sea, el sonido especial de una persona no está, o sea, como que varía. Ese es el problema que hemos tenido. Es problema, o sea, Pues, no es decisión. Oye, Gerardo, es un oye, problema. Jerry, no te pongas así. por favor. No, a ver. Es un problema Hablámoslo bien. O sea, porque Es el bajo, es el bajista. Oye, estamos chupando. lo que ha pasado es que no hemos hecho realmente como verdadero clic con alguien que diga, ¿saben qué? Ya me quedo con ustedes para siempre, ¿no? Nosotros somos muy comprometidos en nuestro... Muy intensos. muy intensos, exacto. Y yo creo que hasta se espantan en nuestra intensidad. sí, es que es eso. O sea, es difícil ya de por sí tener una banda de intensos, de 4 intensos, peor. Claro. O sea, no seguir un quinto intenso. debe ser un quinto intenso. Estamos en un quinto intenso. Y está complicado, porque la verdad es que han entrado a tocar amigos, o sea, amigos. Y no. Y no. Terminan siendo ya no amigos. No, sí. El bajo, el bajo lo graban con... Lo grabo yo. Lo grabas tú, ok. ¿Y en conciertos? Pues llevamos la pista del bajo que grabé yo. Ah, ya, ok. Ya, yo la disparo. Bueno, y el ya. primer O bajista. sea, oficialmente el bajista ahorita eres tú. No, o sea, Ahorita es un en el aparato momento, oficial. yo soy de regreso, ¿no? Bueno, sí. Es como el bajista de Bon Jovi. Ajá, Así. ajá. O sea, nunca estuvo. O sea, nunca se... Bueno, o sea, Sí, sí nunca nunca estará. estará la banda para ciertos conciertos. Ok. Pero es el que no sale en la foto. Sí. Es el que nos Sí, habla. a ver, muchas bandas tienen así, o sea, Sí. Pero mira, integrantes. definitivamente algo que platicaban ahorita, o sea, en vivo sí marca la diferencia. Sí. Realmente Bajo suena es muy- un sí, bajista, ¿no? Por eso, cuando hemos tenido presentaciones importantes, siempre llevamos bajista. Pero Claro, fíjate claro, que claro. también nos ayudó mucho como banda el no tener bajista y estar tocando con la pista del bajo. Ok. Porque tuvimos que amarrarnos. Sí. O sea, a tocar el tempo está... como va. Sí, y ya llevamos años Sí. trabajando con Sí, claro. metrónomo y la verdad es que sí hubo Ok. una evolución hasta Ah, en sí, vivo muy, muy notoria el trabajar Sí. con clic, con metrónomo y estamos, pero Bien muy, amarrados. muy amarrados. A mí en lo personal me gusta mucho el grupo. Fernando, tú sabes que yo soy un apasionado del prog y lo que han hecho ustedes pues es de alta calidad. Esa es la verdad. A mí me sorprendió mucho. Sí. La verdad es que también quedé muy... Tú no habías oído antes, ¿verdad? El... Yo se lo- No, dio reacción. del otro álbum no. Había oído del nuevo álbum algo de un video que me enseñaste. Ajá, Sí. anterior, Ah, anterior. no al que reaccionamos. No. Ajá, El sí, de sí. Break It. Break It. Sí. Y que... Conspiranoico. Ajá. Ajá, el costo. Ándale, conspiranoico. conspiranoico. Sí. Y quedé en que lo iba a escuchar por otras, o sea, tienes mil cosas en la cabeza y ahí se quedó. Y de repente, cuando oigo la nueva rola, dije, o sea, Sí. me sorprendió muy gratamente. Sí. Qué chido. ¿Qué grupo mexicano está en el mismo segmento o a estimación de ustedes está en un mismo segmento musical? No en competencia de si son mejores instrumentalistas, en el género o en el estilo. El género, es que eso es lo ¿Cuál es el difícil, género? ¿Cuál es ¿Cuál el es el género? estilo? Ajá. Yo lo sé encasillado en metal prog, un poco de group. O sea, en eso sí. O sea, group metal. Pues, o sea, de bandas Sí. mexicanas progresivas, pues está Anima Tempo, están los Anima- Obesity, pero Anima son Tempo. más progresivos. O sea, Son completamente. Sí, claro. progresivos. Ya tocaron con Anima Sí, Tempo ustedes. Ya, varias ya veces, mucho sí. tiempo. Buenos exacto. amigos. Exacto. ¿Quién más? Así como del estilo. Obesity, Sí, es que esos ya son más pro. Bueno, ya son más pro. Son más Parasite pro. también. Quizá los que toquen un poco nu metal, ¿no? O O nu sea, metal. también como que Exactamente. viene No, pero Sí. un poco, sí. O sea, sí. Digo, al final de cuentas, Pasajes. ajá, es como una Pasa. corriente Sí, parecida. pero pues ¿no? es lo mismo con el pro o con Sí, el pro, sí, o sí, sea, sí. tenemos como estilos de todo, ¿no? Sí. Les quiero hacer una pregunta a cada quien. Y así rápido me contestan, ¿va? ¿Cuál es su banda favorita? Ok. ¿Y cuál es su mayor influencia musical? Que es distinto, ¿no? O sea, porque puede ser una banda favorita, pero puede tener una influencia de una banda muy arraigada. Ya. No A ver. importa si es Parchís, si es, o sea, que No sea. importa si es Lucía Méndez, Val, lo que sea. No, pues yo soy un clásico. Ok. Yo crecí pues prácticamente con toda la música de Queen. Ok, Más súper fan, todos los discos los Ok. tenía. Y esa fue mi entrada prácticamente a la música. ok. De ahí fui pasando por Metallica, Dream, etcétera. Pero yo podría decir Queen es el principal y musicalmente, pues Metallica, Es tu banda favorita. Queen. Y la ¿Y tu influencia? Metallica, Es Metallica. definitivamente. Sí, yo creo. Es que no puedo decidir sobre una, está muy difícil. Te puedo decir tres a lo mejor. Influencias. A ver.
Banda favorita, Ajá, banda favorita. Haken, me gusta Ok. muchísimo. Leprous me gusta muchísimo. Ok. O sea, el nivel, digamos. Y Dream, la de Y Dream, siempre. ok, Dream ok. toda la vida. Influencias, híjoles. Es que lo progre viejito es lo que más me gusta. Ok. Y así tengo también partes electrónicas en mi batería porque Ok, me ok. influenció mucho en Bill Bruford, por favor. Ok. Por ejemplo. No, no, sí, no te preocupes. Sí, adelante. No, ya, bueno. Gracias, gracias. Se contesta solito. No, yo creo que, pues sí, King Crimson, King Crimson. Yes, Ok. em, Que es más de la vieja escuela. La ¿no? vieja escuela Sí, progre. sí, sí, progre. pero es que tú escuchas a Haken, a Leprous, a Tool, que Tool no me encanta, Ok. pero el baterista apenas que tuvimos la fortuna de ir a verlos en vivo. No, Tool es brutal. O sea, no, sí, sí, sí. No. Tool es. Y Danny Craig, el Sí, bataco, sí, sí. dije, o sea, me dejó, Sí, o sea, sí, sí, muy sí. impresionado. Marcado. Muy marcado. Muy marcado. Musicalmente. 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 Sí, entonces sí, o sea, Ok. King ok. Crimson. Hizo trampa porque era una y una. Sí, Bueno. Es que no puedo, no se puede es muy una. difícil. No, porque también depende mucho como que el mood en el que estés. Sí, Sí, el y momento. cada Bueno, estilo pero, a también ver, hay pero- una banda. Pero todos tenemos una banda favorita Sí. o 3 o 4 top. Sí, a ver, Sí, ¿cuál sí, buena? 3 o 4 sí, ¿Cuál? güey, sí. A ver, bueno, a ver. Sí, por ejemplo, a mí, de las que mira ahorita top, Leprous. O sea, admiro mucho la composición, o sea, toda la innovación auditiva que tienen. La verdad es que es impresionante para mí, ¿no? Leprous es como de mis bandas. Actualmente ya retomé Dream Theater, Sí. porque ya me había dejado como que de encantar y de gustar. Sin porno. Pero últimamente ya. Vamos al entonces, concierto. Fuimos al Sí, concierto claro, los sí, cuatro, sí, ¿no? Sí, sí. Influencias, por ejemplo, hay una banda que me gusta mucho que se llama Novelist. Ya está el nuevo álbum, por cierto. Sí, ya sacaron un nuevo álbum. Ya cambiaron a mujer vocalista. Mujer vocalista. No me encanta ya tanto, pero musicalmente fue parte también como de la influencia. Influencia o inspiración, no influencia, inspiración Ya. para lo que fuimos componiendo del álbum. Hay otra banda que se llama Antriel, y bandillas como, Andriel, ajá, sí, la conozco. este, ¿Alguna vez que me inspiraron como para hacer Sí. ciertos pasajes Ok, o ok. riffs de lo que estamos haciendo, No me ¿no? acuerdo de ese Lamb of God, por ejemplo, nombre. ¿no? God, ok. Riffs para cosas Sí, de riffs. sí, más un poco Gojira, más moderno, ¿no? ¿no? Gojira, ya. Excelente. Y Mike, Pues yo también soy muy clásico. Mi banda favorita es Pink Floyd de toda Pink la Floyd, vida. ok. Y pero de influencias metaleras, Ujú, pues Meshuggah, ok, que es más recientón, Pantera, Pantera. hasta Axl Rose, me gusta mucho Ok. su voz, hasta Kurt Cobain, toda esa onda grunge. Grunge. Y esa, Pearl Jam. cuando hubo ese Pearl Jam. cambio, todos esos vocalistas me gustaban mucho. Ya, Pearl ok, Jam también. Ok. Y Gojira, Ujú, ese vocalista es muy bueno. ok, Y pues sí, yo creo que esas son más mis influencias en la voz. excelente. Oigan, pues si quieren, pasamos al siguiente segmento. Vamos a cambiarlos de estudio. La catafixia. Vamos para el estudio B. Vamos para el estudio B. Oigan, en Rock and Beer nos gusta hacer reacciones a videos que muchas veces, pues lo original es que no los conozcamos, ¿no? Porque hay muchos reactors en YouTube que ya hasta preparan su esquema de reacción y se ve. Nosotros, Jerry y yo en Rock and Beer, lo que hemos tratado de hacer es reaccionar a muchos que no hemos visto. Te digo, nos pasó algo muy chusco en uno de The Warning porque se nos cortó al minuto. Era Kickstone My Heart y no sabíamos que lo iban a cortar y bueno, pues fue curioso. Sí. Pero queremos hoy ponerles una banda Ok, Que quizá hayan oído, quizá no. que quizá no. ok. A ver, dentro de la multiplicidad de géneros que hay, quisimos poner esta para ver qué les parece. No es una banda ni favorita ni de Jerry mío, pero creemos que esta cultura japonesa, porque son japonesas, Ok. está dando de ¿Los muchos... baby metal? Como Baby. Casi. No, pero más ¿Más loco? No, más metal. El El tema Baby es es... que Baby, Japón no. está exportando cosas muy sí, locas sí, últimamente, sí, muy cosas buenas. locas. Sí. Y nos ha sorprendido mucho a nosotros, ¿no? Sí. Y lo que estamos ahorita proponiendo, tampoco nosotros hemos reaccionado a esta rola que vamos a Así ver. es, Y sí, no sí, la la conocemos. Conocemos la banda, Sí es. pero pues a ver qué les parece. Bueno, bien. La idea es que Jerry esté en los controles y si alguien quiere parar para comentar, Ok. pues nada más Me a Jerry- avientan una lata o Un zape. No, sí, o un aplauso. una Ok. persona. Sí, O sí. sea, ¿qué hacemos? ¿Vamos parando o vamos? Si alguien quiere comentar, Si quieres comentar algo de- Jerry para Igual y y para. tocan, Ajá, están muy allá. exacto, para Tocan un momento. y ya, para comentar, ¿no? Es
La banda que vamos a presentar hoy aquí en Rock and Beer con The Brain Rage es Jerry Bandmade, que son unas chamacas japonesas, tocan thrash. Ok. O sea, hemos oído a bandas japonesas como si oyéramos a Sepultura o a Testament, o sea, de ese nivel. Sí. O Power como Halloween o Stratovarius, o sea, de ese nivel están manejando Ok. las bandas. O sea, vale mucho la pena. Pero estas niñas de Bandmade nos han sorprendido pues, unos riffs como si estuvieras oyendo Slave to the Grind de Skid Row en los 90s, o sea, durísimo. Y queremos ver qué les parece, ¿no? A ver, Entonces, A ver. si quieren parar de comentar, Préndenos. paramos, ¿no? A ver, ¿qué les parece? Nosotros no la conocemos. Tampoco va. Este es el control del volumen. Bueno, Sí. ¿A qué les suena? Lo primerito, ¿A qué? O sea, ¿cómo lo esperaban? No. ¿no? ¿Qué pensaron que íbamos a ponerles así como que? No, o sea, cuando me dijiste trash, pensé que iba a ser luego Sí, otra cosa. No, Ajá. le hemos oído pasajes de trash a ella. Ok, Que ok, juegan ok. con todo lo que sí, los sí. influenció y nos gustó en los 80s, 90s. Es lo que te iba a decir. Y agarran Sí. todo y de repente te avientan trash, de repente te avientan speed, de repente te avientan Ajá, y, Este y intro ahí en esa parte como... el ritmo, ¿no? Ajá, o sea, el tempo. Sí. más que el tempo, como la estructura, en vez de 4 cuartos Ajá, que venían sí, todo, pues, cambiaron ahí un poquito, no logré ver en qué, pero sí. Pero luego ¿qué les bien, suena? bien, Ajá, bien. ¿qué les ese suena el riff intro? ochentero. Otro es Steve Vai. Ok, Juice. Steve Vai, Es una canción que se llama Juice. Ok, Es muy ok, parecida ok, a Steve ok, Vai. ok. El mero principio nada Ya, más. Ya después ok. otra cosa. Miguel, ¿qué te sonó? Pues me gusta. No entiendo bien cómo. Todavía. No entiendo lo que está pasando. Apenas está en- ¿Quién soy? Va. O sea, y está muy chido todas las luces, ¿no? O sea, Va, todo, ok. toda la Ese vestuario también está chingón. Sí, Va, pues, les queremos son decir mains. que Jerry y yo hemos sido objeto de fuertes regaños y bullying por parte de la comunidad. del respetable, Ok. porque le paramos cuando hay el... Cuando viene lo mejor. Sí, entonces es que estabas en medio. es que del ¿por qué todo le...? Pero bueno, del entonces... todo. Pero ya después le pueden Sí. poner play todos, ya Sí, allá en pero casa. ya tenemos la política de los 5 segundos. Así es. Entonces 5 segundos y vamos. Me estoy Que temiendo no hay que es voz, un- Que no hay voz. No, me estoy temiendo que... Cantador. Pues está muy bien, ¿eh? ¿Trae un micrófono la chava? No, es que sí cantan. Me estoy temiendo que es un... A ver si era una instrumento. O una instrumental. Una ya en hemos- medio del... o una media, Pues ya más de la mitad de la rola no han cantado. Ha de ser instrumental esto. Ajá, muy bien. Es una parte. Bueno, pero... Pero esto una refleja, vocalista. esto la refleja voz, que de veras no sabemos. Oye, la voz es espectacular. La voz, sí. Es de lo que más Deberíamos hacer algo Sus sueños así. en eso. A ver si les doy una nueva rola un poco. Puede ser instrumental. Vamos a ver. Se han inspirado. Hagan su Quick Tension. ¿Qué tal ese tapping al estilo Van Halen? Ándale. Por ahí. Pues más se me hizo como O Satriani. Más ándale, Satriani, debe ser más como fresco. No, muy Satriani, Satriani, muy Satriani. Satriani. Pero Pero del viejo Satriani. Ajá. claramente esto es como un medley de radio concierto, ¿no? Así que no, o sea, esto demuestra que no sabemos lo que vemos, que no sabemos que estamos sabemos la reaccionando por primera vez a esto y no A lo sabíamos mejor de qué 5 se segundos trataba. antes empieza a cantar, ¿no? Y ya. Sí, al final. Gracias. Gracias. Sí. Suena bien. Arigato. Suena muy bien. Vámonos. Pues hay más. Gracias. Nos quedamos con ganas de la De la voz, pero, o sea, bueno, también demuestra mucho de lo que son capaces esta banda, que nos ha sorprendido Sí. muchísimo. No estoy seguro que sea trash. No, no, no. Esta no. Es que Pero eso- hay otras que eso es lo digo, interesante de sí, estas sí, bandas. O sea, son unas chavitas de Sí, que veintitantos años, Sí, no. Sí. que ni siquiera, Ya tocan o sea, no cabrón. les tocaron esas influencias que nos tocaron a nosotros. Y entonces agarran todo esto de todas estas bandas, porque de repente te suena a Slayer, de repente te suena a sí, Megadeth, sí. de repente te suena... Sí, hay de todo. Entonces- Hay de todo. Sí. Oye, pero a ver, Impresionante. tengo una pregunta. ¿Qué será tan real lo que estamos escuchando? O sea, tan real me refiero a qué tanto involucra a la producción a que sí realmente toquen así unas chavitas de 20, 20. No, sí. Mira, sí. O sea, no sé. Nunca Mira, Son asiáticas, claro que tocan así. Sí, Sí, claro. mira, yo Sí, claro. te digo algo. Uno de los grupos que más potencia están teniendo en Japón ahorita, que se los recomiendo, es Love Bites. Esas niñas están... Do Bites. Love. Love La canción de Def Leppard. Ah, ya. Ok, Love Bites. ok, Las fui a ver a México, ok. al Titans of Metal Fest, y están Son- bestiales. O sea, Ok. las niñas son igual, seguro son de conservatorio, son... O sea, Es que está impresionante, ¿no? no O sea, están... O sea, y aparte las niñas se ven No que tienen una somos nada. disciplina No, brutal, nada, como nada, buenas nada. asiáticas, Sí, están impresionantes. conservatorio, Entonces, está bien. sí. Entonces,
les recomendamos estas Sí, para que les vamos a mandar algunas recomendaciones. Sí, está chido. Y el metal Buena. japonés creo que está teniendo muy buenos dividendos Sí. ahorita, ¿eh? Así es. Así es. Y todo el juego de luces y el performance Sí, está sí, bueno. muy chingón, desde el vestuario, así, ¿no? Sí, tienen un concepto muy diferente al que tenemos en todo el planeta, porque ellos como que tienen, las bandas suelen tener como un estilo muy específico, como lo que hace Kiss, ¿no? Ujú. Que no lo hace nadie más que Kiss, Ujú. o Ghost en este caso, ¿no? Pero en Japón eso es muy común, al parecer, o por lo Sí. menos con Bandmate y con Low Bites, o sea, es Sí, como sí. que Tiene se su visten identidad, igual, sí, tienen claro. su identidad, Ujú. tienen su- Pero dista mucho de estas niñas, de las Baby las metal. de Baby Metal. Baby Metal es más electrónico, eso, Sí, sí. es otro género. Eso es un metal más Más orgánico. orgánico, exactamente. Más crudón. Oigan, pues Jerry, vámonos a este último segmento de la. Ahora sí, las preguntas fuertes, preguntas recias, así las que. De bajistas. Ahora sí vienen las... Bueno, dije que no iba a haber. la verdad no venimos preparados, pero Jerry es bajista, acá Aquí les dejo mi tarjeta. No. trae su currículum. Oigan, pues que nos platiquen un poquito hacia dónde ven The Brain Rage en 2 años o en 3 años. O sea, en dónde se imaginan, porque ya han ido algunos festivales internacionales, estuvieron en Colombia. Heaven, Colombia. estuvieron en Colombia. Costa Rica. eh, y ya han tenido esta apertura de grandes escenarios. Pero ustedes, ¿dónde se visualizan en 2 o 3 años? O sea, ¿hasta dónde creen ustedes que The Brain Rage puede dar, ¿no? Porque, bueno, también cada uno de lo que nosotros hacemos en proyectos, bueno, pues sabemos muchas veces limitantes, ocupaciones, porque además, pues cada uno de ustedes tendrá sus cosas, Claro. no están dedicados 100% al grupo, y eso también, pues, merma un poco el tema de la potencia que pueda tener el grupo, ¿no? Pero, pues lo que pasa Jerry y yo, ¿no? En el canal, ¿no? ¿Hasta dónde queremos? Bueno, pues si nos dedicamos al canal, veremos, ¿no? Pero ahorita, pues en lo que puedan. ¿Dónde se ven en 2 años? Yo creo que en 2 años me veo ya sacando el tercer disco y pues esperemos que tocando en buenos festivales y en otro país. En gira europea. Sí, Ojalá. Sí. eso sí es un hecho. Nos o sea, encantaría. Lo vamos a hacer. Gira Pero europea. lo que sí vamos a hacer es hacer otro disco porque ya lo tenemos en mente y te digo que somos muy intensos. Claro. Nos clavamos y lo Sí. hacemos. ¿Qué tanto es importante, Miguel, para ustedes el sacar disco y girar, sacar disco y girar? ¿Es un segmento que ustedes, es una fórmula que ustedes llevan? Pues no así, porque este disco fue como muy diferente al primero. El primero lo hicimos más poco a poco, nos tardamos mucho ok. en lo que descubríamos nuestro estilo y todo eso. El segundo disco fue más planeado y dijimos, vamos a hacer un disco de 8 canciones y todos van a ser trastornos y muy organizado. Ya, ok. Entonces lo logramos sacar más rápido. Yo creo que en 2 años sí tenemos el tercero ya. Y girando. Y gira, Eh, la gira, bueno, Sí. es otro El sueño es Japón. Sí, eso es. Sueños Ok. Japón. O sea, queremos tocar en Japón. Ah, bueno, créeme que con esta reacción los van a ver en Japón y los van a... Nos hace, Sí, es y nos comentan en Japón. Entonces, Wow. pues bienvenidos al estrellato. Gracias. Val, Gracias. ¿en dónde te ves en 2 años? Pues como dice Mike, The Brain. definitivamente, pues sí, grabando, tocando. Lo de también hacer tour, pues también cuesta, ¿no? Entonces no es tan fácil como decir, pues vámonos de tour, porque sí hay muchas Claro. cosas, independientemente del costo que significa hacer un tour, pues todo lo que dejamos de hacer acá, ¿no? Es mucho tiempo que habría que dedicarle a la banda, pero pues eso también es un objetivo, ¿no? Y pues mientras podamos y tengamos la facilidad de poderse componiendo, tocar y todo, pues lo vamos a seguir haciendo. ¿no? Sí, yo, mira, algo que me gusta mucho de la banda es que todos traemos ese mismo objetivo de querer llevar hasta donde más se pueda la banda, ¿no? Hasta donde más nos lo permiten como dices, nuestras posibilidades de qué tanto podemos dejar nuestra chamba para Sí, ponerle claro, atención a esto, claro. ¿no? Porque también sé que si le pusiéramos más empeño a esto y nos dedicamos a esto, estaríamos en otro lugar. Yo estoy casi seguro. Sí. Pero algo que está muy chido es que también no traemos objetivos como de, pues vamos a tocar, pues a ver lo que nos lleve la vida. No, Claro. ya tenemos Sí, sí, objetivos muy claros de querer decir, vamos a hacer una gira en Europa. O sea, no es de, vamos a ver si podemos, la vamos a hacer, vamos a ver la forma de tocar en Japón, vamos a ver la forma de abrir festivales importantes, si se puede
fuera de México, pues qué chido. Claro. Otra gira a lo mejor en Sudamérica. O sea, sí tenemos muchas ganas de hacer eso. Y a la par también estar ya en 2 años, ya tener nuestro tercer álbum y estarlo promocionando. Porque digo, ahorita tenemos un show como de hora y media más Ok, o menos. ok. Que es un Ya. show bien, Tenemos Ya. 16 rolas, ¿no? como 16, 17 O sea, rolitas. ya está estructurado el show. Sí, ya o sea, está si bien, nos ok. contratan ahorita Ya, para tocar un o sea, show de principales de 2 ok. horas, lo podemos hacer. Perfecto. Ok. Media hora hablando Miguel y hora y media. Sí. Entonces sí, eso es lo que está chido de Ok, la banda, ¿no? ok. Y es lo que me veo. Mitch, No, pues igual. O sea, festivales, Europa, Gira. Japón, sí, definitivamente el disco. Y yo creo que algo que es como muy sencillo, pero yo creo que es de mucha importancia, pues seguir tocando con ellos. ok. O sea, seguir Qué compartiendo tierno. la amistad. Porque eso es importante. Sí, momento de abrazo. Sí. Momento de abrazo grupal. Así es. Ojana. Si tuvieran que escoger entre los 4 a un grupo para... ¿A quién sacarían? Sí. Preguntas fuertes. Pero, ¿Quién es el primero que sacarían? ¿Quién es el nominado? ¿Quién es el nominado? Si tuvieran que ponerse de acuerdo entre los 4 a una banda que pudieran telonear, ¿a quién sería? A una. ¿Telonear? Sí. O sea, si mañana les dieran a Gojira. escoger de todo. Sí, Gojira. A ver, Gojira, yo Mike también. dice Gojira. ¿Ya? O sea, ya, rápido. claro. Pues es que es como del estilo, yo creo. Y una que nunca. Un poquito. ¿Un qué? Una que nunca. Que nunca. Que nunca. O sea, que los llevara por el planeta, pero dijeran, No quiero. por moral y por ética del rock, no. Tú ya sabes Transmeter. cuál, güey. ¿Cuál? Sí, yo Transmeter. No, una que siempre anda diciendo ahí en WhatsApp. No se atreve a decirla. Bueno, mejor. Le ponemos- No, pero estamos hablando de bandas famosas. Ok. Entonces, Gojira. ¿Mexicanas o- Gojira. O sea, Gojira, ustedes, o sea. Tenemos una sorpresa. Así de. ¡Pase! ¡Pase! Que, oye, que pase Gojira. El pase. otro año, ¿no? Sí, O sea, otro Gojira nivel. sería su mega sueño. A mí me A encantaría. ver, compartir una gira abriendo Sí. Porque son una banda ahorita que está Sí, está haciendo las Y cosas. además muy ganaron los chido. Grammy. Y sí, güey. Aparte, Sí. pues se escucha poca madre. Su música está muy buena. Muy actual, ¿no? Sí. Suena Es muy un metal, fresco. es un metal muy Siento moderno. que su Aparte- público podría ser nuestro público. Ok. No son, ya sabes, el típico banda gringa ni sueca de metal. Son franceses. Sí, son diferentes. franceses, sí. Ajá. Sí. Ok. Sí, de hecho salieron en la inauguración de los Ajá, los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos y Ahí salieron. De ahí ya Sí, reventaron sí, no, reventaron ahí, ya. ahí Buena. comercial. Yo Bueno, tuve la también- fortuna de verlos en el Domination. en la tele ese día. Sí. No, en vivo, Ahí, en vivo. sí. En vivo después de Marilyn Manson. ¿En cuál? ¿En el Domination? No sé si fue Domination o Hell Heaven 18. No, fue Hell Hell- Sí, también otra banda que Casi miente, suele mentir. otra banda que está chida sería los Avatar, también son muy buenos. Avatar. Apenas vino a México también. Sí, andan jalando. Sí, queríamos saber- traen buena música. Avatar está bueno. Y bueno, ya No se logró. Avatar estuvo en el Domination antes de Avatar. pandemia. Ahí yo los vi. mi sueño más grande sería Meshuggah, pero ya están muy Ya. arriba, ya son dioses. Y ya no Está van a más estar. arriba Meshuggah que Gojira, Gojira. Para mí, no, claro que sí, llevan muchísimos años. pero en popularidad. No. No, En Gojira. popularidad es más Gojira, porque Meshuggah es más under, ¿no? Sí, claro. Sí. Ok. Yo tengo una pregunta para Mir. ¿En qué momento, o sea, tú desde el principio empezaste a cantar gutural o hubo una transición a gutural? O sea, yo normalmente pues he cantado muchos años covers, Ok. pues canto pues, de todo, ya sabes. O sea, Pero el gutural fue porque de hecho me traumé con Meshuggah mucho. ok. Y yo decía, "Puta, yo quiero tener una banda así donde pueda llorar". Entonces, pues ya, cuando llegaron ellos y me acuerdo que me mandó Val 2 rolas, y las escuché y dije, no, man, aquí es donde puedo gritar como... Sí, claro. Que tenías otra banda, ¿no? Random. ¿Y te sale, sí. y te sale Los fans. natural o lo tuviste que Pues lo fui practicar aprendiendo, o sí. enseñar o aprender? O, Porque sí está perro, o sea, te puedes lastimar mucho. ¿no? es que es una técnica, porque Ajá. te digo, si no la haces con técnica, pues Pero no esa- aguantas. ¿Esa técnica la aprendiste? fui ¿Te aprendiendo, dedicaste a hacerlo o lo hiciste como practicando? Por ejemplo, pues tocando covers de Pantera, Claro. y ahí vas como agarrándole la onda a ese tipo de voz. Sí, ya la tenía más o menos trabajada la voz de Pantera, pero te digo, yo quería gritar más todavía como el de Meshuggah. Ok. Y aquí con ellos me dieron la oportunidad. Sí. Muy A bien. todo dar. Fue. Oigan, pues
Gracias por estar acá. Gracias. Gracias por estar aquí en Rock and Beer. Estuvimos muy a gusto. No se olviden de checar, o sea, su página, su canal. The Brain Rage, así The Brain estamos Rage. en todas las plataformas. The Brain- En Spotify, en Apple Music, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Sus rolas. Ahí si quieren alcancías de la página. Exactamente. Mándense un mensajito ahí. Sí. Instagram, Facebook. todo. Vayan, están en Spotify, en Apple Music, en las plataformas. Facebook. Está el disco de Mental, que se los recomiendo muchísimo. Escúchenlo. En YouTube, que puedan ver el video del que ya reaccionamos. Video de Oscura se llama. Oscura. Algo que nos han dicho mucho, Oscura. para se lo recomendamos, cuando escuchen Mental, con audífonos así bien, Ok. que estén tranquilos en su cuarto, o sea, porque van a escuchar muchas tesituras que tiene el álbum Es que es así. y se siente rico, ¿no? Sí, es, sí, o sea, Y no el es celular. no es un álbum para escuchar en su celular, No, no es un álbum ni para en el escuchar coche, en el coche sí, que va a ser rápido. no. O sea, disfrútenlo. Oye, me decía Gerardo que el último disco de Dream de Parasomnia, Ujú. ese es una producción brutal. Sí. Y o sea, con audífonos se tiene que disfrutar. Sí. Y es Me lo que pasó. decíamos, es un disco conceptual de todos los trastornos del sueño. Ah. Y esos discos son para Sí. no me molesten, Claro. Así es. no toquen a la puerta y déjenme Yo creo que concentrar. Dream Theater se influenció en el disco de Brain Rage. Puede Claramente. ser. Les copiaron. Puede ser, ¿no? Sí, Nunca sí, sabe. Nunca sabe de dónde viene la Son inspiración. dioses, No, sí, Dream. Así es. El Jerry, de- pues suscríbanse. Suscríbanse, denle like, no se olviden ponerlo en los comentarios qué opinan, si les gustó, si no les gustó, si van a checar más de la banda. Se los recomiendo ampliamente. Denle a la campanita para que les recuerde de los próximos videos. Y pues aquí nos vemos. Díganos si les gustó el formato, si quieren más entrevistas con The Brain Rage y ver Más invitados. más invitados. Así es. Y pues denle like. Listos, pues gracias, Brain Rage. Cuídense Gracias. y Igual. vámonos. Gracias a ustedes. Cuídense. Gracias.